La paz de Dios, hermanos, en esta noche a nombre de la Sociedad de Jóvenes Guerreros de Luz queremos darles un cordial saludo, enviarles un abrazo fraternal y pues también queremos darle gracias a Dios porque aunque nos extrañamos, pues como dice su palabra, nos deleitamos sabiendo que estamos en esa misma comunión, en un mismo espíritu y todos buscamos siempre alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. En esta noche quisiéramos considerar con ustedes un pasaje muy hermoso que está en la Escritura y es un pasaje que hemos leído muchas veces en el libro de Proverbios, pero que como toda su palabra son versículos muy importantes que pueden traer una bendición especial a nuestra vida en medio de estos momentos difíciles, en medio de momentos en los que aún reina en muchos sentidos la incertidumbre, en los que sigue habiendo crisis económica, laboral, de salud y que a veces podemos desesperarnos y pensar que ya casi se acaba el año y este año ha sido complicado, difícil y sin embargo pues Dios no nos ha dejado ni lo hará y sigue mostrando su mano de misericordia en nuestras vidas. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Proverbios, en su capítulo número 3 y vamos a leer los versículos del 5 al 8. Dicen de la siguiente manera: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Por qué este capítulo que inicia el cintillo diciendo exhortación a la obediencia empieza dando una instrucción muy importante? Fíate de Jehová de todo tu corazón. Existen circunstancias, hermano, que siempre rodean nuestras vidas que no podemos controlar. Existen cosas que muchas veces pudieran parecer que nos atacan o que pueden incluso conflictuar nuestra vida porque no entendemos de dónde vienen estas cosas o por qué vivimos ciertas cosas. Sin embargo, nosotros sabemos, porque así lo dice la palabra de nuestro Dios, que no hay nada en los cielos que se mueva si no es con la voluntad de Dios. Y aunque nosotros no podemos entender cuál fue o cuál es la voluntad de Dios en todas las cosas que vivimos, sí podemos saber que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a circunstancias que muchas veces no comprendemos, es ahí donde nuestra fe tiene que entrar en acción. Y por eso empiezan estos versículos diciendo: fíate de Jehová. ¿Qué quiere decir? Confía en Jehová y no en tu corazón, ¿sí? No en tu propia prudencia, no en tus pensamientos, porque dice el libro de Jeremías que engañoso más que todas las cosas es el corazón y perverso. Y muchas veces, hermanos, cuando nos enfrentamos a circunstancias difíciles o adversas, tenemos estos pensamientos como: ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios me ha abandonado? ¿Por qué Dios no me escucha? Y entonces ahí empezamos a tener un conflicto entre nuestra fe y en nuestro actuar, porque no estamos dependiendo completamente de Dios ni entendiendo que todo lo que nos pasa en nuestra vida pues no se ha alejado de la voluntad de Dios y no está lejos de su control. Y entonces, al ser presa de estos pensamientos, al ser presa de estas ideas, podemos empezar muchas veces a alejarnos de Dios o muchas veces queremos resolver las situaciones conforme a nuestros pensamientos. Y eso nos lleva a cometer una serie de errores que van complicando más una y otra situación. En estos momentos, hermanos, los que estamos viviendo a lo mejor circunstancias laborales difíciles, en los que a lo mejor no sabemos cómo podemos hacer crecer un negocio o no sabemos qué va a pasar en nuestro entorno económico, familiar, de salud, pues podemos empezar a pensar en muchas alternativas que quizás no siempre son las más adecuadas. Y eso nos puede llevar a tomar decisiones arrebatadas que muchas veces pues ni siquiera eran parte de un plan original de Dios para nuestras vidas. Por eso aquí es importante que ante estas circunstancias, fíjese cómo dice el pasaje:
¿Está pasando algo? Fíate de Jehová de todo tu corazón. Voltea a ver a Dios primero. Dice, y no te apoyes en tu propia prudencia, no necesariamente en lo que tú crees que es correcto, sin antes poder consultar cuál es la voluntad de Dios y sin poder poner en oración todas las decisiones que nosotros tomemos. Y por eso continúa este pasaje diciendo, reconócelo en todos tus caminos. El Señor tiene un amor especial para sus hijos. Y dice en la tercera carta de Juan, amado, yo deseo que tú tengas salud y que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Eso quiere decir que el Señor tiene un cuidado importante de todas las áreas de nuestra vida. No solamente, hermano, el Señor está presente cuando nosotros decidimos a lo mejor hacer una actividad espiritual. El Señor está presente en nuestras vidas cuando vamos al trabajo, cuando tenemos un problema en la escuela, cuando tenemos un problema en nuestra salud, cuando nos desesperamos, cuando nos abatimos, cuando nos sentimos tristes. El Señor está con nosotros y conoce nuestro corazón y conoce esos pensamientos que llegan a cruzar nuestra mente, en la que muchas veces renegamos de nuestra fe o muchas veces simplemente actuamos con un arrebato y no meditamos las decisiones que vamos a tomar. Por eso dice, reconócelo en todas tus veredas. ¿Qué quiere decir eso? Que si algo nos tiene que distinguir como hijos de Dios, es que cuando se nos presente una situación buena o mala, o a lo mejor una situación que ni siquiera sepamos cómo actuar, necesitamos voltear a ver a Dios y poderle decir, Señor, toma el adecuado control de esta situación. Necesitamos doblar nuestras rodillas y consultar a Dios. ¿Sabe, hermano? En el Antiguo Testamento hay libros que nos dejan instrucciones y enseñanzas muy, muy hermosas. Y uno de esos libros es el libro de Reyes. Y en este libro, hermano, se describen muchos de los acontecimientos del pueblo de Israel durante su estancia en la tierra prometida. Y casi cada uno de los capítulos comienza diciendo, este fue el rey de Judá, este fue el rey de Israel, que hizo o no hizo lo correcto ante los ojos de Dios. Y entonces empieza a describir cómo van siendo las circunstancias de cada uno de esos reyes. Y cuando los reyes salían a la batalla por arrebatos, porque venía el enemigo de enfrente y trataba de entrar a la tierra y empezaba a insultar al rey, entonces el rey, si actuaba en un arrebato y quería ir a conquistar la tierra o quería salir a una batalla sin antes haber consultado a Dios, casi siempre el pueblo sufrió una derrota. No solo lo podemos encontrar en Reyes. Si ustedes recuerdan a Josué y a Moisés, ellos primero tenían que consultar a Dios antes de salir a pelear una batalla, porque si no lo hacían, había muchas veces que la presencia de Dios no iba con ellos y que incluso Dios les advertía diciéndoles que no salieran a esa batalla porque esa no era su voluntad. Y si ellos no la obedecían, salían y sufrían una derrota muy aparatosa. Y muchas veces así somos en nuestra vida. Nosotros queremos tomar decisiones, nosotros queremos pelear batallas, nosotros queremos actuar sin antes voltear a ver a Dios. Y eso nos lleva a tener consecuencias muy graves muchas veces en todo lo que hacemos. Por eso aquí dice, reconócelo y Él va a enderezar tus veredas. Él va a poderte mostrar en oración, en esos momentos a solas con Él, cuál es la dirección que tiene que tomar tu vida. Quizás en estos momentos lo que menos sepamos es qué va a pasar el día de mañana y tampoco vamos a saber muchas veces qué tenemos asegurado o qué no. Pero sabe, hermano, lo que sí tenemos seguro es esa ancla de nuestra fe en la que podemos apoyarnos y decir, Señor, aquí está mi trabajo, aquí está mi escuela, aquí está mi salud, aquí está mi familia, aquí está todo lo que yo tengo. Muéstrame por dónde voy y cómo debo de actuar.
¿Cómo debo enfrentar los desafíos que se siguen viviendo en este mundo? ¿Cómo debo enfrentar cada uno de los problemas que puedan llegar a venir? ¿Cómo, Señor, puedo hacer tu voluntad? Si nosotros actuamos de esta manera e involucramos a Dios en nuestra vida, sabemos que dice su palabra que antes en todas estas cosas somos más que victoriosos. Pero ojo, hermano, cuando la palabra de Dios dice que somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó, no quiere decir que todo lo que queramos se va a dar de la manera en que nosotros pensamos. Y aquí repetimos este versículo: no te apoyes en tu prudencia. Dice aquí: no seas sabio en tu propia opinión, en lo que tú a fuerza crees que es el mejor camino. Dice: teme a Jehová. Lo más importante es ese temor de Dios, y no es temor a Dios o miedo a Dios. Es reverencia y sujeción. Es la humildad de saber que dependemos de un Dios de amor que siempre tiene el cuidado perfecto de sus hijos. Por eso dice aquí: tú teme a Jehová, apártate del mal, confía en Él, reconócelo. Y fíjese, dice: será medicina a tu cuerpo. Muchas veces, si nos preguntáramos por qué el libro de Proverbios habla así, medicina a tu cuerpo, ¿sabe, hermano? Hoy en día, y lo escuchaba recientemente en varios estudios clínicos y en un congreso, la mayor parte de las consecuencias de esta pandemia tienen que ver con trastornos de ansiedad, de estrés, de sueño, que provocan enfermedades que cada vez son más graves. Enfermedades que se manifiestan con dolor, dolor muscular, dolor articular, dolor de huesos. Muchas veces se presentan por circunstancias como dolor de cabeza, y que todas estas señales y síntomas en su mayoría están relacionadas con periodos de estrés prolongados. Y entonces, fíjese, aquí dice: será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Por qué? Porque si nosotros aplicamos cada uno de estos consejos que está aquí escritos, de confiar, de reconocer a Dios, de no querer hacer las cosas a nuestra manera ni en nuestra opinión, pues vamos a evitar tener que estar viviendo con la zozobra y el estrés y el miedo y la angustia, porque vamos a sentir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a poder experimentar la bendición de Dios en lo que hagamos, y dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Y también podremos decir que no tendré, como dice ese salmo hermoso, terror nocturno, ni saeta que vuele del día. No voy a temer todo eso, porque dice que Él nos cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros. No sabemos, hermano, qué viene, pero sí sabemos que Dios está con nosotros, pero que nosotros tenemos que voltear a ver al Señor en cada circunstancia y rogarle que siempre Él tome el control de nuestra vida, que aunque veamos cosas que no son conforme a lo que esperábamos y a veces no las podamos entender, recordemos: confío en Jehová con todo mi corazón. Y siempre, ante cualquier circunstancia de cualquier área de nuestra vida, podemos voltear a ver a nuestro Dios. Y Proverbios no es el único pasaje que lo dice así. También muchas veces lo hemos leído en el Salmo 37. Confía en Jehová. Otra vez, confía primero. Haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Estarás tranquilo. Cuando una oveja apacienta es porque está tranquilo, porque sabe que el pastor está al cuidado de ellas. Por eso dice aquí: habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad, porque conocemos la verdad, que es la palabra de Dios, y conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Dice: deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Tienes alguna petición? ¿No sabes qué hacer? Dice: deleítate en la presencia de Dios. Deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino
y confía en Él y Él hará. Entonces, hermano, que este día sea una invitación a que si usted quizás pues se siente cansado, se siente estresado, se siente abatido, se siente angustiado por pensar y pensar y pensar qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuándo se va a acabar esto, cuándo, qué va a pasar, cuando, pues si podemos volver a regresar a una normalidad o cuándo vamos a volver a ir a trabajar o a hacer nuestras actividades. No se preocupe, hermano. Usted recuerde algo importante. Dice Hechos 1:7. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hay veces que no podemos entender las cosas que pasan, pero Dios no se le va el tiempo, hermano. A Dios no se le van las cosas. Él está en absoluto control de todas las circunstancias. Esto va a pasar en el tiempo perfecto de Dios. Y cuando Dios nos permita a lo mejor retomar ciertas actividades, pues nosotros tenemos que seguir y tener la certeza de que este tiempo fue de crecimiento, fue un tiempo a solas con Dios, fue un tiempo en donde conocimos y vimos la mano de Dios de diferentes formas, pero que la vimos, pero que supimos que para enfrentar todo esto teníamos que confiar en Dios, teníamos que reconocer que Él es nuestro Salvador y tenemos que aprender a depender de Dios. Y siempre lo decimos, hay que depender. Pero ¿cómo dependemos si nosotros actuamos con arrebato haciendo lo que nosotros queremos? Eso no es depender. Depender es voltear, ver y considerar a Dios antes de cualquier circunstancia, ponerla en sus manos y aprender a tener una comunión con Dios. Recuerda, hermano, que la oración es un medio de comunicación en el que existe un diálogo y en el que existe pues un intercambio. Siempre el Señor contesta. Nosotros tenemos que estar atentos a escuchar su palabra, a no cansarnos de buscarle, a leer, a tener esos momentos a solas con Dios para poder entender su voluntad y solo de esa manera podremos estar tranquilos aunque el tiempo aún sea complicado. Entonces, hermano, yo le invito a que usted hoy en la noche antes de dormir cierre sus ojos y le diga: no permitas que el estrés, la ansiedad, la zozobra gobierne mi vida. Confío en ti, toma en tus manos todos mis caminos y enséñame a hacer tu voluntad. Hermano, experimentemos siempre la bendición de Dios en nuestras vidas. Le enviamos un saludo, estamos siempre orando los unos por los otros y la paz de Dios.